El complejo del hombro está formado por huesos, músculos, tendones y ligamentos que unen el tronco con el brazo, además de permitir su movimiento y de estabilizarlo durante este proceso. Los huesos que lo componen son la escápula, o popularmente conocida como omóplato, clavícula y húmero. La escápula es un hueso con forma plana ubicado en la parte posterior de la parilla torácica. Una de las partes a destacar es el acromion, apéndice de este hueso que se unirá mediante una articulación a uno de los extremos de la clavícula. También es importante destacar una zona cóncava de la escápula llamada cavidad glenoidea, lugar donde se une la cabeza del húmero formando así la articulación glenoidea o glenohumeral. Por otro lado, la clavícula es un hueso alargado que une el esternón con el apéndice de la escápula antes nombrado, conocido como acromion. Además de la importancia que tiene en el movimiento del hombro, también es importante para la estabilidad de este y protección de vasos y nervios que pasan bajo ella. Por último, el húmero es el hueso que forma el brazo. En su parte más proximal se une a la cavidad glenoidea de la escápula y en su parte más distal con los huesos que forman el antebrazo, cúbito y radio. Es importante conocer de este hueso algunas partes como la cabeza, que se ubica en el lado más proximal de este y es la que se inserta en la cavidad glenoidea para articularse con ella. Seguidamente se encuentra el cuello anatómico. Inferior a este encontramos el troquíter o tubérculo mayor, el troquín o tubérculo menor, relieves óseos importantes para las inserciones musculares que se dan. Por debajo de estos se encuentra el cuello quirúrgico. El hombro tiene tres articulaciones que actúan en conjunción para permitir un correcto rango de movimiento. En primer lugar encontramos la articulación esternoclavicular, que es aquella que une el esternón con el inicio de la clavícula. Esta articulación, a pesar de no tener una implicación directa con el dolor de hombro como tal, sí que interviene en el correcto movimiento, pues permite la realización de los últimos grados de movimiento del hombro gracias a la movilidad de esta articulación que hace ascender la clavícula como si fuera una bisagra, produciendo un movimiento ascendente y descendente. Por otro lado, encontramos al final de la clavícula o parte más distal la articulación acromioclavicular, que es la unión de la propia clavícula con el acromion de la escápula. Esta articulación, al igual que la anterior, es muy importante para que se dé los últimos grados de movimiento, pues produce ajustes importantes y permite una buena movilidad de la escápula. Por último, la articulación glenohumeral es la que se da entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Por sí sola puede producir los primeros grados de movimiento sin necesidad de implicar a las articulaciones antes nombradas. Además, para el correcto movimiento es necesario que la escápula pueda realizar un buen deslizamiento sobre la parte posterior de la parilla costal para que se dé un buen movimiento de todo el complejo del hombro. El movimiento de estas articulaciones son posibles gracias a la implicación de los músculos que acaban por completar el complejo del hombro. Los más importantes son el supraespinoso, infraespinoso y subescapular, muy importantes no solo para el movimiento, sino también para la estabilización de la articulación glenohumeral previa al movimiento. También son importantes en cuanto a la estabilidad, en este caso de la escápula durante el movimiento, las fibras inferiores del trapecio. Otros músculos importantes son el redondo mayor y menor, que junto al deltoides completan la musculatura movilizadora del hombro. Con esto concluimos el primer vídeo referido a la anatomía y biomecánica del hombro.